La noche del sábado 9 de abril, el juez Diego Moscoso, de la unidad multicompetente de la parroquia Manglar Alto en la provincia de Santa Elena, aceptó un recurso de habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. Luego de que una simpatizante del movimiento Revolución Ciudadana ingresara la solicitud, la audiencia se llevó a cabo aquel día a las 11 de la mañana de manera telemática y pasadas las 19:30, Moscoso dio a conocer su resolución. Ante este recurso, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad acató la orden y puso en libertad bajo medidas alternativas a la prisión a Glas la tarde del domingo 10 de abril. Sin embargo, comunicaron que por orden del presidente Guillermo Lasso y del Ministerio de Gobierno apelarían este habeas corpus. El ministro de Gobierno Francisco Jiménez se expresó de la misma forma en un comunicado en video. Este gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez en el caso Glas. Y por eso dimos inmediatamente la disposición al SNAI para que interpongan los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias. Bueno, pues ya ahora sí con Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Primero, buenos días. Teddy, para quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué tal, Ismael? Se te ha seguido por redes sociales, se ha escuchado, se ha podido tener conocimiento a nivel nacional aquí en Guayaquil y en todo el país sobre tu posición en cuanto al habeas corpus otorgado al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. Quisiéramos primero, para comenzar la entrevista, que nos definas. ¿Tú qué piensas de este habeas corpus? ¿Piensas que fue dado en derecho o no? Bueno, el habeas corpus es cuestionable, mucho más cuando ahora al menos ya se ha podido tener acceso al contenido de la demanda, al acta de la audiencia y también ya a la decisión del juez. Cuando uno revisa la demanda, fíjese usted que la pretensión de Jorge Glas a través de un habeas corpus, que finalmente es una garantía jurisdiccional, es que se le conceda la garantía porque no se le ha dado acceso al régimen de prelibertad o un beneficio penitenciario que es totalmente ajeno a la naturaleza jurídica del habeas corpus y que tiene un procedimiento y unos requisitos establecidos no en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, sino en el Código Orgánico Integral Penal. Luego, le pide al juez que además, si es que le va a sustituir el cumplimiento de la pena privativa de la libertad por medidas alternativas, amparándose en un muy generoso, pero a la vez vago y oscuro fallo de la Corte Constitucional del año 2021, que además no se le dé grillete, ¿no? Porque él necesita movilizarse en todo el país. Y finalmente le dice que como tiene pendiente el caso Singue, que no tiene todavía una condena ejecutoriada o una sentencia ejecutoriada en realidad, que en el evento que esa sentencia sea de condena y causa ejecutoria, que este habeas corpus también impida que por esa sentencia se lo lleven a la cárcel. Finalmente, fíjese usted que esos temas terminan por confirmar el abuso y la desnaturalización que ha hecho Jorge Glas a través de esta demanda de habeas corpus y la permisión de un juez en Manglar Alto que, obrando además sin competencia para resolver el tema, ha concedido este habeas corpus en esas condiciones como las que le estoy diciendo, generando el efecto de que entonces cualquier persona, porque el precedente no es solamente para Jorge Glas, es que de aquí en adelante cualquier persona que ha sido condenada va a poder utilizar este mismo caso amparándose en la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional para efectos de decir, bueno, mi vida corre peligro, veo alucinaciones, veo sangre en las paredes, necesito medicamentos, necesito tratamiento médico, por favor, concédame el habeas corpus, y si es que tengo procesos penales pendientes y me llegan a condenar, por favor, que este habeas corpus evite también que me capturen y me hagan cumplir en un centro de privación de la libertad la condena. ¿El habeas corpus está para eso jurídicamente? No. La respuesta es tajantemente no. Se le ha hecho decir a una sentencia de la Corte Constitucional cosas que no señala y finalmente el resultado salta a la vista. Ojalá el juez superior, que es la Corte de Santa Elena, revise el caso prontamente a través de la apelación y se revoque el fallo, porque es lo que en derecho corresponde en este caso. Ismael, entramos en derecho, también conversemos en derecho. A ver, mucha información mezclada entre política y derecho ha circulado en las últimas horas y para eso estamos también los abogados, para poder encaminar una discusión netamente jurídica. Se ha dicho que el habeas corpus no procede cuando existen sentencias ejecutoriadas. Esa es la primera gran alegación de los que están en contra del habeas corpus. Sin embargo, si tú te pones a leer la Constitución y la ley orgánica, no encontramos aquello. Es más, existe una resolución de la Corte Constitucional que te deja la puerta abierta para efectivamente, en casos de
derecho a la vida, garantizar la vida y la integridad personal de la persona privada de la libertad, poder interponer habeas corpus. ¿Estamos de acuerdo en esto o no? A ver, efectivamente, esto se ha dado por vía jurisprudencial, no porque la ley de garantías jurisdiccionales en el artículo 44 o en el 45 lo permita, que es la norma que desarrolla este tema de las garantías, ¿no? Sino la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 2018, donde ya abrió las puertas para que se concedan habeas corpus de tipo correctivo, ya me voy a explicar, y que ha sido confirmado por este fallo que estamos comentando del año 2021, donde ya la Corte con una claridad absoluta dice que el habeas corpus no está solo para proteger a una persona ante privaciones de la libertad arbitrarias, ilegítimas, ilegales, dentro o fuera de un proceso penal, sino también para aquellos casos en los cuales, habiendo sentencia de condena ejecutoriada, en la fase de ejecución o de cumplimiento de esa pena, el reo sufre afecciones que pudiesen lesionar el derecho a la integridad, por lesionar su derecho a la vida, por poner en riesgo su vida, su integridad física y además el derecho a la salud. Pero hay que aclarar una cosa, no es que el habeas corpus procede contra la sentencia de condena ejecutoriada, eso la Corte no ha señalado. Lo que la Corte ha dicho es que procede frente a las medidas de ejecución de la sentencia de condena. Entonces, claro, si usted traslada a un reo a un centro de privación de la libertad y recibe, ha dicho la Corte, tratos reiterados, inhumanos, crueles y degradantes que ponen en riesgo su integridad, su salud o su vida, usted puede presentar el habeas corpus. Ahora, cuando se presente esta clase de habeas corpus, que le insisto es un habeas corpus de orden correctivo, las medidas de reparación integral que el juez debe dar deben ir acorde a lo que se alegue en la demanda. Me explico. Si es que yo voy, como ha dicho Glass, al habeas corpus señalando que tengo problemas de salud crónicos, las medidas que se tienen que dictar deben atender a esa alegación. Entonces, la Corte ha dicho, si es que el problema es salud, el Estado tiene que garantizar, a través del habeas corpus, con una sentencia favorable, el acceso a los medicamentos, a los tratamientos o procedimientos médicos que el reo necesite para proteger su salud. Si es que hay riesgo a la vida, medidas tales como el traslado del centro de privación de la libertad donde se encuentra y donde se teme por su vida a otra cárcel. Pero jamás el otorgamiento de la libertad con fines de revisar o esquivar el cumplimiento de la pena. Esa es la regla general que fija la Corte en este precedente de 2021. Ahora, cierto es, Fernando, como usted señala, y en esto hay que regresar también a ver con ojos críticos a este fallo vinculante de la Corte, que esta misma Corte abre la puerta para que excepcionalmente, dice el fallo, y dependiendo del análisis de cada caso y del cumplimiento de ciertos parámetros que ya le voy a comentar brevemente, el juez pueda relevar del cumplimiento de la pena privativa de libertad, no de la condena, porque la persona ya es condenada, estamos hablando de una condena ejecutoriada donde inocencia ya no existe porque ha sido enervada, desvirtuada, ¿ya? Pero sí de relevarle del cumplimiento de la pena privativa de la libertad. Entonces, esa persona no es declarada inocente, no es que el delito se extingue, no es que la acción penal se extingue, no es que la pena se extingue, sino que sencillamente la Corte dice, usted puede sustituir esa pena privativa de libertad por medidas alternativas. Aquí yo creo que hay una confusión brutal, pero la Corte permite eso. Finalmente, ese es el argumento que da Glass en la demanda y que acoge el juez, pero la Corte fija unos parámetros, no gravedad del delito, no conmoción social y finalmente, entre otras cosas, que el beneficiario del habeas corpus pertenezca a un grupo de atención prioritaria. Se cumplen estos parámetros en el caso de Glass, difícilmente podemos sostener. A ver, entramos en derecho. Entonces, sí podemos decir que está encaminado el fallo en una decisión jurisprudencial. En jurisprudencia, efectivamente, en el 2018 y en el 2021 se abrió una puerta que se ha utilizado en esta habeas corpus, al menos así de lo que yo he podido leer. Y hay una segunda cosa que también creo que se ha mal informado en cuanto a los efectos de la apelación, porque esto lo sabes tú también de memoria, Ismael, se le ha echado la culpa al SNAI, se le ha echado la culpa al gobierno de que por qué no apeló inmediatamente, como si la apelación pudiera suspender los efectos de la resolución del juez de primera instancia. Y esto viene ya también por parte de otros medios de comunicación que yo he leído el día de ayer, que apelen en este momento, eviten que salga.
y no se les explica, o al menos no leen, que la apelación no suspende los efectos de esta sentencia de primer nivel, porque no tiene carácter suspensivo la apelación en materia constitucional. ¿Estamos de acuerdo también en este tema? Vamos, en lo primero parcialmente de acuerdo, ¿no? Hay que aclarar y reiterar. Procede el habeas corpus correctivo en la fase de cumplimiento o de ejecución de una condena ejecutoriada, procede jurisprudencialmente, no a la luz de la Constitución, no a la luz de la Ley de Garantías, pero sí a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ningún problema en eso. El problema es que en este caso se ha ido más allá de los parámetros fijados por la Corte Constitucional, que son en un muy breve resumen los que he comentado. Entonces, si es que Glass tiene problemas de salud, no cabía la orden de esquivar el cumplimiento de la pena privativa de libertad, insisto, sino otorgar medidas tendentes a proteger su vida, su integridad física y su salud, no esquivar el cumplimiento de la pena. Entonces, sí hay un abuso de la garantía jurisdiccional en este caso, porque además se la mezcla con temas de beneficios penitenciarios si uno revisa la demanda, y se hace una interpretación inadecuada, creo yo, del fallo de la Corte Constitucional. Insisto, Fernando, esto se da porque hay una ambigüedad también terminológica en algunos pasajes de este fallo de la Corte, que también hay que decirlo con claridad. La Corte ha sido muy generosa en estos temas y las consecuencias las estamos viendo. En lo otro, del tema de la apelación, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, digamos, quienes litigamos en este ámbito, jamás aconsejamos las apelaciones en garantía en audiencia. Me explico. Si usted tramita una garantía jurisdiccional como el habeas corpus, la acción de protección o cualquiera de estas, usted cuando termina la audiencia y se anuncia verbalmente la decisión, tiene dos alternativas según la ley de garantías. Apelar de la decisión oralmente en audiencia o apelar de la decisión cuando le notifiquen con el contenido escrito del fallo. Nunca va a ser aconsejable apelar de una decisión cuyo fundamento o motivación no se conoce. Es decir, apenas hasta ayer en la noche conocíamos el contenido del fallo, entonces mal hace la gente en insistir que se debía haber apelado en audiencia cuando recién ahora estamos sabiendo el alcance y los efectos del fallo de este juez de Manglar Alto. Entonces ahora es cuando sí corresponde ya exigir que dentro del término de 3 días se interponga el recurso de apelación. Ahora, otra cosa en la que usted tiene razón, y yo en eso obviamente voy a estar de acuerdo, es que la apelación no suspende el efecto de la sentencia, es decir, podemos objetar esta vida y la otra el contenido del fallo que, de conformidad con el artículo 162 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, guste o no, la sentencia se tiene que cumplir. Es de inmediato y obligatorio cumplimiento sin perjuicio de la interposición del recurso de apelación. Ahora, obviamente uno esperará que cuando este caso llegue a manos de la Corte Provincial de Santa Elena, el recurso sea resuelto con la misma celeridad con que la acción fue concedida en primera instancia. 8 días tiene la Corte Provincial para resolver el recurso de apelación. La interrogante es si es que esos 8 días van a ser 8 días o van a ser 8 meses, como ocurre con la generalidad de casos de garantías jurisdiccionales. Ismael, para terminar, y realmente ya hablando de un tema mucho más amplio, se han leído algunos fallos de la Corte Constitucional, votos concurrentes inclusive en cuanto a que la privación de libertad, a menos como está actualmente la situación carcelaria en el Ecuador, atenta inclusive contra los derechos humanos, ¿no? Ecuador, el país, el Estado, no está garantizando la integridad o la vida de los privados de la libertad. Es público, notorio lo que ha pasado, Ismael, los últimos años, el último año en las cárceles de Guayas, de Esmeraldas, ahora la de Turi en Cuenca. Entonces, si el Estado no garantiza, porque no lo está haciendo, Ismael, la integridad física de los privados de la libertad, no tan solo Jorge Glass Espinel podría recurrir a un habeas corpus, sino bastantes otras personas, sino digamos la gran mayoría o la generalidad, porque mientras el Estado no garantice la integridad física de los privados de la libertad que están bajo su responsabilidad, pues estamos viendo que se está dando una de las condicionantes, uno de los requisitos del artículo 89 de la Constitución y del artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No estamos de acuerdo en aquello, es decir, esto radica en sí por una inobservancia e incumplimiento del Estado en su función de garantizar la vida de los privados de la libertad. De la libertad. Naturalmente que esa es una responsabilidad del gobierno central que maneja la política de seguridad y el sistema carcelario del país. Yo en eso no voy a discutir, sería irme en contra de lo que ha dicho la Corte Constitucional, acogiendo incluso pronunciamientos de órganos internacionales de derechos humanos. En eso no hay ninguna discusión, pero eso no puede servir de pretexto para que el resto de reos sigan haciendo lo que ha generado Glass con este precedente, que es
acudir al habeas corpus como un mecanismo para evadir, insisto, el cumplimiento de una sentencia condenatoria ejecutorial y puntualmente de una pena privativa de la libertad. Ojo, el habeas corpus no está para esquivar el cumplimiento de penas, peor con condena ejecutorial. Para eso no está el habeas corpus. Entonces, cuidado, a pretexto de que me duele la uña, de que veo sangre en las paredes, de que tengo gastritis, de que veo alucinaciones, veo gente muerta, yo presento el habeas corpus, me encuentro un juez de bolsillo como el de Manglar Alto, me otorga esta medida de sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad, y lo que vamos a tener con esto son cárceles vacías y delincuentes en la calle, ¿no? Como está ocurriendo con el caso de Jorge Glass y peor con otros delincuentes que cometan otra clase de delitos. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo con el sistema del habeas corpus. Por eso creo yo que este caso tiene que finalmente llegar por cualquiera de los dos lados a conocimiento de la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional aclare y ponga límites a la procedencia del habeas corpus, principalmente en el caso de los habeas corpus correctivos, para que se tenga de una buena vez claro que este mecanismo no sirve para reemplazar, uno, al sistema de beneficios penitenciarios, como es el caso de la prelibertad, que sigue el procedimiento establecido en el 670 del COIP, no en el 89 de la Constitución, ni el 44 y 45 de la Ley de Garantías. Y en segundo lugar, que a través de habeas corpus correctivo tú no puedes esquivar el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Eso debe ser clarísimo en la jurisprudencia. El día que tengamos una corte que ponga límites a esto también, bueno, y el día que tengamos también una corte que ponga límites a la actuación de las autoridades estatales que tienen a cargo el sistema carcelario y que realmente sancione el incumplimiento de las obligaciones que se le dan al Estado a través de las decisiones de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con el régimen de cuidado de los reos, ese día, ¿ya?, estos temas van a dejar de ventilarse a través del uso abusivo de las garantías jurisdiccionales. Entonces, como usted ve, esto pasa mucho por la voluntad también de una Corte Constitucional que debe ya empezar a poner un freno al abuso de las garantías y también un freno al incumplimiento de los fallos de la propia Corte Constitucional. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos el día de hoy. Le tocará también a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena coger esta papa caliente que pronto le llegará y veamos cómo procede, cómo efectivamente se pronuncia. Gracias, Ismael, por acompañarnos aquí en La Clave. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Seguro que sí. Un abrazo. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy hemos tenido aquí en entrevistas no tan solo a Ismael, con quien hemos podido conversar, Ismael Quintana, de temas constitucionales en cuanto a lo que es el habeas corpus, tocando también el tema del habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Una visión profundamente doctrinaria, una visión que nos ha dado otra opinión, una opinión necesariamente jurídica sobre por qué no procedería o por qué se actúa de una manera tal vez fuera de derecho, así se manifiesta, en el otorgamiento del habeas corpus al ex vicepresidente. También hemos tenido la presencia del penalista, especialista en derecho penal, Julio César Cueva, con quien hemos analizado el tema Big Money y la presencia del famoso Miguel Ángel Nazareno, Don Nasa, en el Ministerio de Defensa, lo que ha ocasionado una verdadera hecatombe en el interior del ministerio, con todos los aditamentos que dan en esta ciudad, en este país, estos tipos de escándalos, ¿no? Ya a veces, como bien decía el invitado, cada día nos levantamos con un escándalo nuevo, ya no se sabe por qué nos vamos a sorprender. Hoy yo me levanté con el escándalo que tenemos una gasolina de $4.66, que realmente ya parece que no tiene techo, que seguirá subiendo. Bueno, pero con todas estas noticias que hacen y generan el quehacer nacional, hemos venido con ustedes y hemos venido para poderlos informar. Esperándolos también el día de mañana. Terminamos el día de hoy las noticias en La Clave. La noticia continúa. Hasta mañana.